Consorcio de Medios Cadena 33 presenta Atacama, Tierra Mía, con el comentario histórico del exalcalde regionalista Maglio Chiccardini Neira. Y los fue forjando juntos, amalgama, tierra y cielo, con esperanza divina y agonías del infierno. Estimados coterráneos y coterráneas de mi querida región de Atacama, les deseo a todos ustedes que tengan un muy buen día, este día miércoles 27 de julio. Quiero hablar un poco en el tema de la actualidad sobre lo que se refiere al pluralismo de los medios de comunicación. Porque si hay un tema que me apasiona desde niño, es la radio. Por la magia que significa llegar hasta muchos lugares para comunicarme con la gente gracias a la maravilla invisible del éter, del famoso espacio radioeléctrico. Desde niño, en la radio que teníamos en mi hogar, junto a mis padres y mis hermanos, siempre estábamos muy cerca de ella para escuchar lo que era en ese tiempo la amplitud modulada, la onda larga, en fin. Y que era una RCA Víctor, fíjese. Esa de la marca de El Perrito, como se conocía en esos tiempos. El hecho que a uno lo escuchen cientos o miles de personas es un privilegio, ¿no es cierto?, que reconozco como tal, y por eso que siempre he tratado de mantenerme en contacto con los auditores de esta cadena de emisoras que, además, siempre ha tenido sus micrófonos abiertos. Esta cadena de emisoras siempre ha tenido los micrófonos abiertos para todos quienes deseen difundir una noticia o expresar su opinión de cualquier tipo, sin importar, fíjese, los credos religiosos, las orientaciones sexuales, étnicas, y también sin importar tampoco lo que son las posiciones políticas, porque el pluralismo ha sido una de las características editoriales de esta cadena de radios. Por eso a mí me pareció grave que hace unas semanas atrás el presidente Boric haya puesto en duda de que en Chile existe un sistema de medios que respeta el pluralismo, la diversidad y la más plena libertad de prensa. Puso en duda eso. Y peor aún, fíjese que él haya propuesto curas o remedios para estos males que no existen. En este marco hay que recordar que al amparo de la nueva Constitución, ojo, si es que resulta aprobada, bastará, fíjese, una ley consentida por la simple mayoría de los diputados presentes en la sala para meterle la mano a la prensa y cambiar las reglas del juego, lo que a mí me parece muy, pero muy peligroso. De hecho, el sector muy extremo de la izquierda ya había intentado incluir un argumento en la convención proponiendo una norma constitucional que estableciera una comisión de medios que se encargara de garantizar el pluralismo, idea que fue muy criticada por todos los sectores y que finalmente no prosperó, afortunadamente, porque eso sí que sería una clara forma de darle un tutelaje a las comunicaciones. Pero cuando todos pensábamos que el tema estaba muerto, el presidente Boric decidió incluir un capítulo en su cuenta pública titulado, entre comillas, Mejor Democracia, y que tal vez a lo mejor pasó bastante desapercibido, en el que revive lo que incluyó el presidente en ese título de la Mejor Democracia, revive la tesis de los partidos más extremos de izquierda y de los extremos también de la derecha, hay que decirlo, de que en Chile no hay pluralismo, porque los medios están en manos privadas, dijo, y que la libertad de prensa estaría distorsionada por el mercado, tal como lo dijo también en una carta enviada a la Sociedad Interamericana de Prensa
el Colegio de Periodistas de Chile, que como bien sabemos lo maneja la extrema izquierda. En su discurso, el presidente anunció un proyecto de ley que creará un mecanismo que resguarde la libertad de prensa y de quienes cumplen la función de informar para que haya un sistema de medios que sea, dijo, plural, diverso y que proteja la libertad de opinión y de expresión. Entonces, ante esta preocupación del presidente, la pregunta que me hago como hombre de radio es esta pregunta. ¿Están amenazados en Chile el pluralismo, la libertad de opinión y la diversidad de los medios de comunicación y de la función periodística como para que se requiera la creación de un mecanismo que los proteja, que los defienda y que los ampare? Aun cuando los medios de comunicación de nuestro país poseen diferentes pensamientos, líneas editoriales y culturas, se caracterizan también por el respeto al pluralismo político, dando cabida a todas las tendencias y a todas las opiniones, como yo he podido observar durante toda mi trayectoria. Ello independientemente de quiénes sean sus accionistas o sus propietarios. Está claramente demostrado, con un solo ejemplo, que el Canal 13, que pertenece a uno de los multimillonarios de nuestro país, el señor Luxi, pero fíjese que sin embargo, perteneciendo a uno de los multimillonarios, su plana periodística está consabidamente compuesta por gente de la izquierda, cuya tendencia la dejan de manifiesto más que abiertamente en lo que significa su trabajo diario. Y esto quedó mucho más de manifiesto durante el estallido social, que contó con el apoyo entusiasta de casi todos ellos, desde los editores de prensa hacia abajo, con la relativización de la violencia, llegando incluso a la romantización de la misma. En Chile, el año 2020, habían 802 radios activas, que eran de alcance nacional o también regionales, reinando en la más completa diversidad político-ideológica. Porque hay radios privadas, hay radios universitarias, hay radios gremiales comunales, radios religiosas. Algunas son abiertamente de derecha y otras claramente de izquierda. Pero puedo asegurar que en todas se da cabida a las distintas tendencias políticas. Y en los medios digitales, ¿para qué decir? La diversidad es aún mucho más profunda, pronunciada, dada su naturaleza tecnológica, que hace mucho más fácil y económico su desarrollo. Solo en un país donde existe la más absoluta y completa libertad de expresión y pluralismo en los medios, a pesar de que muchos de sus dueños sean de derecha, puede estar gobernando la izquierda como ocurre en nuestro país. Entonces, ¿de qué riesgo nos habla la primera autoridad nacional? En este sentido, es interesante, fíjese, analizar un reciente estudio realizado por el Centro de Investigación Periodística, que no hay nada que discutir de lo que significa, ¿no es cierto?, su seriedad, que es CIPER, que muestra que con motivo de la Convención Constitucional, de 443 invitados a debatir en los canales de televisión, el 30% fueron constitucionalistas de derecha y un 44% de izquierda. ¿Dónde está, me pregunto, dónde está el manejo de la información y dónde no encuentro que vaya a faltar del pluralismo? Eso me pregunto. Y lo explico, fíjese, con números. Por ejemplo, en Megavisión, el 34,5% fueron de derecha y el 38,7% de izquierda. En Televisión Nacional fue el 47,9% fueron de izquierda y el 23,9% de derecha. En el Canal 13, el 44,4% fueron de izquierda y el 44,4% de derecha. Ahí estuvieron parejitos. Y en el Mercurio, la línea EMOL, el 44,4% de izquierda y el 37,1% de derecha. Como usted puede apreciar en este estudio, el canal menos pluralista de todos los canales resultó ser el estatal. El supuesto, entre comillas, canal de todos los chilenos.
Pero digamos las cosas por su nombre. ¿Cuál es el tema de fondo? Existe una propuesta de la extrema izquierda que apunta a crear una red de medios financiados por el Estado y que estén al servicio de su propia ideología y de su agenda, porque según ellos, en Chile no existe pluralismo informativo por culpa de la concentración de la propiedad de los medios basados en el duopolio de medios impresos como son el conocido El Mercurio y La Tercera, que al decir de ellos ejercen un control malintencionado sobre la información. No es por defender a estos empresarios, porque debo decirlo, bastante daño le han hecho económicamente a la prensa de las regiones al concentrar los grandes contratos comerciales todos en Santiago, dejando puras migajas para los medios de provincia, para los medios comunales, pero aún así, abra usted una página de estos medios y vea con sus propios ojos cuán desequilibrado puede estar el manejo de los espacios dedicados a una u a otra tendencia político. Y yo creo que, en mi opinión, en absoluto. Además, esta visión del sector de extrema izquierda es totalmente anacrónica porque, sobre todo en esta era digital donde la mayoría abrumadora de las personas ya no se informan por el diario, sino que lo hacen a través de internet, se informan por la radio, se informan por los medios digitales o se informan también por las famosas redes sociales. Por eso, las tiranías, tanto de extrema izquierda como de la extrema derecha, ya no clausuran los periódicos, sino que hoy día impiden el acceso a las redes sociales como ocurre en China y en Cuba, y que yo tuve personalmente esa experiencia cuando tuve en viaje a raíz de lo que fue las diligencias que hacíamos por la escultura de la paz mundial, en donde estuve 3 días sin tener comunicación con Chile, en China. La realidad chilena demuestra claramente que un sistema abierto sin barreras de entrada y con un marco jurídico que ampara, protege y defiende la libertad de prensa y de expresión y la autonomía de los medios, funciona muy adecuadamente y no requiere de la tutela del Estado como lo proponen hoy día los sectores de extrema izquierda, extrema derecha, y que ha hecho mención el presidente Boric. Con todo, y pese a la evidencia empírica de que tenemos pluralismo y tenemos diversidad en nuestros medios de comunicación, debemos asumir desde ya que, lamentablemente, que este proyecto de ley verá la luz del día más temprano que tarde en el Congreso, porque, como se dice en buen chileno, como que yo veo también que como para allá va la micro, ¿ah? Más aún que bastará una ley aprobada por la simple mayoría de los diputados presentes en la sala para meterle mano a la prensa, cambiar las reglas del juego que hasta ahora han asegurado pluralismo y transversalidad en la difusión de los diferentes pensamientos políticos de los chilenos y de las chilenas. El tiempo nos dirá en qué va a terminar todo esto. Por ahora, está en nuestras manos definirlo el próximo 4 de septiembre, ya sea aprobando la nueva Constitución, porque usted estima que no hay pluralismo en los medios de comunicación, o rechazando la propuesta porque usted está convencido o convencida de que realmente los medios aseguran la cobertura transversal a las distintas expresiones de la vida. Bueno, estimados coterráneos y coterráneas, hasta aquí mi comentario de lo contingente por el día de hoy. Vamos a ir a un tema de corte regional y vamos a volver con la pincelada a nuestra historia atacameña que tanto nos gusta. Juan Godoy encuentra el manto fundido en hilos de plata, abre a todos
su piño y cabras, entre leños y quebradas, y nace el pueblo minero, cuna de hombres marginados, que apinean en sus hombros todo el peso del Estado. Regó de plata otros mares, polvos de gordo destino, con sangre cambió la historia de estos curtidos nortinos. Chañarcillo de leyendas, triste pueblo de sorpresas, fuiste pobre en tus riquezas y muy noble en tu pobreza. El viento cuenta el pasado como esperanza dormida, Chañarcillo aún se encuentra bajo el agua escondida, y nace el pueblo minero, cuna de hombres marginados, que apinean en sus hombros todo el peso del Estado, todo el peso del Estado, todo el peso del Estado. Vamos a titular esta pincelada de la historia atacameña con Historias de Domeyko. En esta sección dedicada a nuestra región quiero referirme a un pueblo heredero de una rica tradición minera, donde a partir de los años 40 del siglo pasado, hasta cerca de 1960 más o menos, llegaron a vivir más de 3.000 personas quienes llegaron hasta allí atraídos por la extracción del oro. En cambio hoy, creo que no lo habitan más de 1.000 residentes y me estoy refiriendo, como dije al principio, al pueblo de Domeyko, ubicado a 50 kilómetros al sur de Vallenar. Con la puesta en marcha del ferrocarril longitudinal en el año 1913, el poblado de Domeyko, donde residían apenas unas 6 familias, pasó a transformarse en un paradero obligado para los trenes que hacían el recorrido entre La Calera e Iquique, porque allí, en Domeyko, se reabastecían del agua proveniente de las vertientes de la quebrada Algarrobal, ubicado al costado sur del pueblo, y que posteriormente del pozo se abastecían los trenes del pozo que se construyó a un costado de la vía férrea en la misma estación de Domeyko. La estación de Domeyko fue bautizada así en homenaje al sabio polaco Ignacio Domeyko Ankuta, quien otrora visitó la zona de Atacama en una gira de estudio y asumió conocimientos de lo que eran nuestros suelos y subsuelos de la región de Atacama, en ese tiempo la provincia de Atacama. Uno de los edificios históricos característicos del pueblo es la Capilla Santa Elena, construida alrededor del año 1935 bajo la dirección de Arcadio Sáez, minero de la zona, al que apodaban cariñosamente, entre comillas, el cura, por su estrecha vinculación con la Iglesia Católica, quien se esforzó, don Arcadio, y trabajó tenazmente por verla erigida para cobijar a los fieles y creyentes que requerían un santuario donde acercarse a Dios. Arcadio Sáez, un hombre de gran fe religiosa, acostumbraba además a colocar algunas cruces en lugares visibles en los contornos de las minas y los yacimientos, lo que no era del agrado de los supersticiosos mineros. Los recursos para la construcción de la Capilla Santa Elena se obtuvieron mediante erogaciones personales y voluntarias, y fundamentalmente del empeño y de las donaciones del propio don Arcadio Sáez
y de doña Elena Letelier Valdés, fiel devota de Santa Elena, y por esta razón se eligió su nombre de pila para denominar al nuevo templo católico. Es muy probable que haya sido ella, precisamente, quien donó la imagen de la santa para que fuera venerada en esta capilla. La capilla Santa Elena recibió la bendición oficial el 1 de mayo de 1936 y esta bendición fue impartida por el entonces obispo de La Serena, Monseñor José María Caro Rodríguez, uno de los más virtuosos prelados en la historia del clero chileno. Durante la visita que realizó a este poblado el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, Eduardo Frei Ruiz Tagle, el año 1998, con el fin de inaugurar la puesta en marcha del sistema de agua potable rural, financiado con recursos regionales que yo aprobé personalmente cuando era presidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional. Los habitantes de Domeyko le hicieron entrega de una carta conteniendo todos los antecedentes de la capilla Santa Elena, solicitando al presidente Frei Ruiz Tagle para que le solicitaron que ejerciera sus buenos oficios para que el Consejo de Monumentos Nacionales la declarara monumento nacional. A propósito de la visita de don Eduardo Frei Ruiz Tagle a Domeyko, quiero recordar esta mañana que los antiguos habitantes de esta localidad guardan también un preciado recuerdo de las dos visitas que hizo a este lugar su padre, el extinto presidente don Eduardo Frei Montalva. La primera en el año 1963 como candidato presidencial y abanderado de la democracia cristiana, oportunidad en que se reunió con sus adherentes para darle a conocer sus propuestas electorales, y la segunda visita como mandatario electo, oportunidad en la que un numeroso grupo de domeyquinos no tuvo empacho en caminar casi 3 kilómetros para reunirse con él en la cancha de aterrizaje de emergencia que existe ahí en ese sector y en cuya oportunidad prometió la construcción de una escuela básica para los niños de Domeyko. En su despacho presidencial en La Moneda siempre tuvo un espacio para atender con especial afecto a los dirigentes vecinales que viajaban expresamente a pedir su ayuda para algún proyecto de adelanto, como fueron estos dirigentes, y recordar en este día, como doña Fresia Briones Reynoso, don Máximo Aguirre, doña Fresia Peralta, don Carlos Cepeda, entre otros antiguos dirigentes vecinales, algunos de ellos ya fallecidos. Más adelante, fíjese, mis queridos coterráneos, el presidente Lago, quien terminó de construir el sistema de agua potable rural, tuvo en su oficina una réplica de un carrito de transportes de agua que le regaló la comunidad local en agradecimiento a esta gran obra lograda cuando él era ministro de Obras Públicas. Volviendo un poco más atrás en la historia de este pintoresco poblado, quiero contarles algo sobre una historia no tan santa y que se escribió en el mitológico Copa de Oro. El Copa de Oro, una de las cantinas más famosas que existieron en Atacama, cuyas ruinas aún se conservan en el corazón de Domeyko. La época de esplendor de este centro de diversión social se vivió cuando los pirquineros bajaban desde los cerros atiborrados de metales preciosos como el oro, junto a la fiel tropa de mulas o de burros. Desde la mina Pastos Largos, ubicadas en la cercanía de Vallenar, llegaban los clientes más famosos, quienes se dejaban caer con millonarias cargas plantadas sobre los lomos de las extenuadas bestias, y que por supuesto que antes de comercializar el mineral, la parada obligada era en el Copa de Oro. Las gentiles niñas, estas lindas niñas gentiles de la cantina, lo más granado de la región y del resto del país, con asiladas de primera categoría que arribaban desde Santiago, Valparaíso, Coquimbo, recibían con los brazos abiertos a esos esforzados hombres ahí en el Copa de Oro.
los que tras de semanas y meses metidos entre los cerros y los pirquenes, buscaban espantar el cansancio, la monotonía y el aburrimiento de tan sacrificada labor con un poquito de amor y con mucho cariño. Cuentan que por las mesas del Copa de Oro desfilaban los mejores vinos, licores y comidas. Nadie se fijaba en gastos. El jolgorio podía durar días, semanas y hasta meses. Total, los recursos sobraban para pagar porque lo que todo era que todo giraba y dependía también del gusto y del bolsillo del cliente, los que pagaban al chinchín con oro en bruto. Precisamente de allí viene el nombre del lugar, el Copa de Oro, porque tradicionalmente una de las medidas para valorizar el servicio de la casa era el llenado de una copa con el precioso metal. Así, dependiendo de la visión de cada uno, decenas de fortunas y cargamentos de oro fueron derrochados o bien gastados en el Copa de Oro. Pero como todo en la vida gira, la recesión, los precios bajos y el agotamiento de las vetas terminaron con tanto dispendio. Por lo tanto, Domeyko y los pueblos de la zona se sumieron en una casi perpetua crisis económica, la que también arrastró al Copa de Oro y que de paso exilió para siempre también a todo su personal. Hoy solo quedan las ruinas y los recuerdos. Los adobes han cedido con el paso del tiempo y el resto ha sido desmantelado. Sin embargo, no falta quienes aseguran que en las noches más oscuras y silenciosas de Domeyko todavía se oye la música y las risas entre medio de las ruinas de este burdel. Estos mismos viejos mineros se responden con que deben ser fantasmas o las almas en pena de viejos mineros que no se resignan a partir al más allá o dolidos por el derroche de tanta riqueza que hoy añoran. Amigos y amigas de Atacama, he aquí esta mañana una parte de la historia de esta pintoresca localidad atacameña, a cuyos habitantes envío mis afectuosos saludos a la distancia. Amigos y amigas que me escuchan, coterráneos y coterráneas en las 9 comunas de mi querida región, les habló el exalcalde de Copiapó, Maglio Chicardini Neira, 100% regionalista y comprometido con la historia de cada una de las comunas y los pueblos y también a la gente de mi querida región de Atacama. Si Dios y la Virgen de la Candelaria me lo permiten, nos volvemos a encontrar el próximo viernes en este mismo horario y les deseo a todos ustedes un muy buen día. Consorcio de Medios Cadena 33 presentó Atacama, Tierra Mía, con el comentario histórico del exalcalde regionalista Maglio Chicardini Neira. Y los